Hola, hola, ¿ya me escuchan? A ver, en teoría todo debería estar bien. En Twitch, en YouTube, ya estamos en vivo. Y en Ciencias TV, espero que también. Ok. Va, entonces, pues regresamos con la última presentación de este día. Ok, entonces, ¿qué sería la vida sin un poco de magia? Para seguir engalanando este evento, cerraremos las presentaciones de hoy con la participación de otro alumno del curso de cálculo tensorial de la Facultad de Ciencias, sobre un tema que es por partes iguales, misterioso y, en sentido estricto, complejo. El hechicero Tomás Basile, no sé si lo estoy pronunciando bien, nos hablará de fractales, algo que todos nos ha interesado, que todos hemos escuchado, incluso antes de ser estudiantes de la Facultad de Ciencias o incluso aunque no seas un estudiante de la Facultad de Ciencias. Y pues en realidad son un tema muy interesante, muy fascinante. Entonces vamos a dejar que nos hechice con su video. El video... Creo que no se escucha el video. No sé si tenga sonido, pero no se oye nada. No se escucha nada tampoco en Zoom. A ver, eso es lo No, primero tampoco que se veo. escucha en Zoom. En Zoom no se escucha. ¿Por qué no se escucha? Este, el micrófono está, no está el video. Ajá, lo que no sé, no entiendo por qué el video de... Yo lo escucho en la compu, el video de VLC, el que me mandaron, pero no sé por qué no se escucha en Zoom. No sé qué tengo que hacer para que se escuche ahí. Mira, tal vez deja de compartir y vuelve a compartirlo y en la parte de abajo te dice que si quieres tomar el audio de la computadora y márcale para que lo tomes. Tal vez sea eso. Ok, ya dejo de compartir. Compartir de nuevo. Esta es la presentación. Ah, sí. Ok, entonces vuelvo a empezar con el video. Sí. A ver, ¿me dices si se escuchaba? Sí.
Sí, Hola, mi nombre es Tomás Ricardo Basil ya, Álvarez y ya. Ah, el nombre de mi perfecto. Va, presentación gracias. es Fractales en las raíces de polinomios. Vamos a estudiar un subconjunto de los números complejos muy interesante que se define a partir de ciertos polinomios, pero cuando se grafica tiene formas muy interesantes como las que se ven en la pantalla, que nos hacen recordar a fractales. Vamos a estudiar un subconjunto de los números muy interesante que se y entonces lo que veremos es de dónde salen estas formas, que tienen que ver con los polinomios, que es la forma en que se define el conjunto, y para eso pues estudiaremos un poco sobre fractales en general. Primero que nada necesitamos definir el conjunto con el que vamos a trabajar, y para eso hay que definir una familia de polinomios llamados polinomios de Littlewood. Los polinomios de Littlewood se definen como polinomios con coeficientes más o menos 1. Entonces denotamos por L subíndice n a todos los polinomios de grado lo sumo n y con coeficientes más o menos 1. Entonces serían polinomios como de esta forma. Más menos z a la n, más menos z a la n menos 1, más menos así hasta el 1. O empezando desde n menos 1, más menos z a la n menos 1, así hasta el 1. Entonces, para cualquier elección de signos más o menos, estos serían polinomios de Littlewood, de orden n o menor. Y a nosotros el conjunto que nos va a interesar son las raíces de estos tipos de polinomios, que denotamos por dn a todos los números complejos que sean raíz de algún polinomio del Ln. O sea, todas las raíces de este tipo de polinomios. Y este conjunto, pues, es un subconjunto de los complejos, y como tal lo podemos graficar. Y al graficarlo, vemos que tiene una forma muy interesante, y eso es justamente lo que estudiaremos. Entonces, bueno, aquí pongo las definiciones otra vez, más para tenerlas en mente, y vamos a ver un ejemplo para cuando n vale 2. Cuando n vale 2, los polinomios que nos interesan son los de L2, y son polinomios de grado a lo sumo 2, y con coeficientes más o menos 1. Entonces tenemos z más 1, z menos 1, luego tenemos los cuadráticos, z cuadrada más z menos 1, no sé, todos estos tipos de polinomios, siempre con coeficientes más o menos 1, todas las posibles combinaciones. Y nosotros el conjunto que nos va a interesar es D2, que son todas las raíces de estos polinomios. Entonces D2 será el conjunto de las raíces de todos estos polinomios, y las podemos calcular directamente y resulta que son estos números complejos que están aquí. Entonces todo esto parece como muy artificial, ¿no? Como que sale de la nada. Pues los polinomios de Littlewood los estudiaba Littlewood en los 50s por temas de análisis y cosas así, pero hasta hace poco algunas personas decidieron graficarlas y compartieron en foros de internet sus imágenes, y pues se ve que son conjuntos que forman unas imágenes muy interesantes. Entonces eso es lo que aquí veremos. Por ejemplo, aquí tenemos D2, que bueno, todavía no es muy interesante, pero aquí está graficado en el plano complejo. Tenemos el eje real, el eje imaginario. Aquí está el origen. Y bueno, estos son todos los elementos de D2, las raíces de polinomios de Littlewood de orden a lo sumo 2. Y lo interesante surge cuando hacemos que n sea más grande. Entonces preparé un video en el que al darle play va creciendo el número n, y entonces se va viendo cómo crece el conjunto de n, y toma una forma muy interesante. Entonces aquí se verá. Ahí tenemos D2, D3, 4, y así, y toma esta forma. Entonces ya con eso, pues, nos interesa saber, pues, por qué tiene esa forma, y bueno, tiene una forma muy peculiar, ¿no? Y como vimos en la diapositiva anterior, pues, tienen formas muy interesantes estos conjuntos. Y aquí tenemos graficada D14, está en el plano complejo, aquí está el eje real, el eje imaginario, ambos van de menos 2 a 2, y vemos que tiene una forma muy, muy interesante, muy peculiar. Pero lo que nos va a interesar a nosotros para esta presentación es cómo se ve de cerca, cómo se ve cuando nos acercamos mucho al conjunto. Se puede decir mucho sobre la estructura como a gran escala, como por qué tiene esta forma como de anillo y así, qué está pasando en el eje real, pero todo eso pues lo omitiremos porque el conjunto se pone muy interesante cuando nos acercamos. Entonces pues hagamos eso, nos estamos acercando al punto 0.6 en el eje real, y luego vamos a dar como una vuelta. Entonces aquí vamos a dar la vuelta y vemos que el conjunto tiene estas estructuras extrañas que parecen como fractales, y luego seguimos dando la vuelta, y otra vez tiene estas estructuras como aquí como copos de nieve, como fractales, aquí estas, luego como árboles. Entonces vemos que se ve como muy peculiar. Y justamente lo que intentaremos ver es por qué se ve así cuando nos acercamos mucho. ¿Por qué tiene esta estructura al verlo de cerca?
este caso solo hice el video para D14 porque para un conjunto más grande se tardaba muchísimo en compilar, entonces si fuera un poco más grande se verían más detallados estas estructuras, pero ya luego lo veremos mejor. Entonces aquí está lo que vimos en la diapositiva pasada. Vimos que cuando nos acercábamos muy de cerca al conjunto se veían estructuras como esta. Esta es una imagen de 16, porque como era solo una imagen, pues la pude hacer de orden más grande, centrada en este punto. Es cuando hacemos zoom a este punto. Y vemos que tiene una estructura interesante como unos árboles o algo así. Y si lo centramos en este otro punto, tiene esta otra estructura también muy interesante. Y en este otro punto del plano complejo, se ve así como estos copos de nieve o no sé. Y la pregunta es, pues, ¿por qué surgen estas cosas, no? Todo esto que se parece como fractales o algo así por el estilo, están surgiendo de un conjunto que definimos de una forma, pues, que no parece tener nada que ver con esto, ¿no? Dijimos todos los polinomios que tengan coeficientes más o menos 1, sacamos sus raíces y ese es el conjunto de n. En este caso 16 serían polinomios de orden 16 o menor. Entonces, ¿por qué se crean, por qué se ven así? Si eso de polinomios no tiene nada que ver con algo que nos haga pensar en estructuras de este tipo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que intentaremos contestar en la presentación. Antes de poder contestar esta pregunta, necesitamos estudiar bastante sobre los fractales en general para tener el lenguaje adecuado para poder luego contestar la pregunta. Entonces, nos desviaremos bastante para estudiar sobre fractales y ya después regresaremos para dar la solución a por qué aparecen en este conjunto de raíces de polinomios. Primero que nada, tenemos que entender qué es un fractal. Entonces, vamos a ver qué es un fractal como a nivel básico, muy particular para lo que nos interesa en esta presentación. Y la primera definición de fractal es que es un conjunto autosimilar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto como este triángulo de Sierpinski, está dibujado aquí, que es todo este triángulo, es un fractal muy famoso. Es un conjunto que tiene una parte del conjunto, se parece mucho al conjunto completo. Por ejemplo, aquí el triángulo rojo solito se parece mucho a todo el triángulo completo. Si hiciéramos zoom al triángulo rojo, se vería igualito al triángulo completo. El triángulo verde también se parece mucho a todo el triángulo completo. Y el triángulo azul también. Entonces tiene esa propiedad de que al acercarnos, se va repitiendo el conjunto, se va viendo igual a sí mismo. Esa es como la definición más básica de un fractal, y es la que nos centraremos, pero primero hay que formalizarla un poco matemáticamente. Entonces, vamos a pensar que un fractal es un conjunto E, subconjunto de los complejos, tal que existen ciertas funciones Fn de los complejos en sí mismos, a las que llamamos autosimilitudes, que al aplicarlas a E nos dan un subconjunto de E. O sea, cada FI aplicada en E nos da una parte de E. Y además, E se puede construir como la unión de todas las imágenes bajo las funciones F. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver con lo de autosimilitudes? Pues bueno, tenemos nuestro triángulo de Sierpinski y podemos pensar que el hecho de que el triángulo rojo se parezca mucho al triángulo completo se puede ver como que existe una función que preserva la forma que puede convertir al triángulo completo en el triángulo rojo. Existe una función F1 que convierte al triángulo completo en el triángulo rojo y que aparte preserva la forma. Entonces, si existe esa función, pues significa que el triángulo rojo es similar al triángulo completo. Y lo mismo para el triángulo verde y para el triángulo azul. Existirán funciones que convierten al triángulo completo en cada uno de estos triángulos. Y así es una forma de indicar que son como similares al triángulo completo. Entonces, estas funciones deben de cumplir que al aplicarlas al conjunto completo nos dan una parte del conjunto, que es la parte a la que es autosimilar. Unir todas esas partes, en este caso las tres partes, nos dan el conjunto completo. Entonces, las tres autosimilitudes que tiene el conjunto se escriben con las tres funciones que convierten el conjunto completo en cada una de las partes. Y en este caso se pueden encontrar las funciones bastante fácil. Simplemente creamos un plano complejo que tenga origen en la esquina inferior izquierda, aquí el eje imaginario, aquí el eje real. Y la primera función sería escalar todo por un medio, lo cual convertiría este triángulo completo en el triángulo rojo. La segunda función sería escalar todo por un medio y después trasladar a la derecha, lo cual convierte el triángulo completo en el azul. Y la tercera sería escalar por un medio y después trasladar un poco a la derecha y un poco arriba para convertirlo en el triángulo verde. Entonces, estas tres funciones describen las tres autosimilitudes que tiene nuestro conjunto. Y además, estas tres funciones preservan como la forma, son solamente
homotecias y traslaciones, preservan la forma. De hecho, vamos a pedir siempre que estas funciones F1, F2, que llamamos autosimilitudes, sean que preserven la forma, que sean rotación, traslación o una homotecia, o una combinación de estas tres, para que no cambie la forma y verdaderamente podamos decir que la parte del conjunto a la que mapean es similar al conjunto completo. Entonces, con estas tres funciones ya estamos indicando las tres autosimilitudes que tiene el triángulo. Podemos ver otro ejemplo de un fractal y sus autosimilitudes, que será la curva de Koch. La curva de Koch es esta curva que está aquí dibujada. Y vemos que tiene la propiedad de fractal, de que tiene ciertos pedazos que se parecen a la curva completa. En este caso, el pedazo rojo, por ejemplo, si le hiciéramos zoom, se vería como la curva completa. El pedazo azul también, el verde también y el morado también. Entonces tiene esas cuatro autosimilitudes. Entonces, según nuestra definición de la página anterior, deben de existir cuatro funciones, F1, F2, F3 y F4, tales que al aplicarlas al conjunto, nos den cada una de las cuatro partes del conjunto. Y de esa forma estamos como notando las cuatro autosimilitudes que tiene el conjunto, las estamos expresando con estas cuatro funciones. Y en este caso es fácil ver cuáles son las cuatro funciones. La primera tendría que escalar todo el conjunto, hacerlo chiquito y convertirlo en la parte roja. Entonces es simplemente escalar por un tercio. Aquí es como si pusiéramos un plano complejo con origen en este punto. Entonces la primera escala todo el conjunto y lo convierte en la parte roja. La segunda tiene que convertirlo en la parte azul. Para eso necesitamos escalar y aparte rotar 60 grados y luego trasladar. Entonces sería una función así. Y esa segunda función describe el hecho de que la parte azul es similar al conjunto completo. Y se puede ver que aparte esta función preserva la forma. Entonces verdaderamente al aplicarla, el resultado, que es la parte azul, es similar a el conjunto inicial. Otra función tendría que convertir el conjunto completo en la parte verde, entonces sería una rotación en el sentido contrario, como la que se ve aquí. Y la cuarta función, la que describe que la parte morada es similar al conjunto completo, tiene que escalar el conjunto y después trasladarlo hacia la parte morada. Entonces sería escalar y después trasladar a la derecha. Y vemos que estas funciones cumplen con las condiciones que habíamos mencionado antes, de que cada una al aplicar al conjunto nos dan una parte del conjunto, y que al unir todas esas partes nos dan el conjunto completo de nuevo. De hecho, si vemos, solamente hace falta esta segunda condición, porque la primera pues sale directamente de la segunda. Y bueno, así es como, dado un fractal, se ven las autosimilitudes que tiene. Pero a nosotros lo que nos va a interesar es el proceso inverso, digamos. Dadas ciertas funciones que deben de cumplir con ciertas restricciones, ver cuál es el fractal como asociado que tenga esas funciones como autosimilitudes. Entonces queremos construir un fractal de esa forma. Digamos que nos dan ciertas funciones, fi, que van de los complejos en sí mismos. Nos dan n funciones, f1, f2 hasta fn, y queremos encontrar un conjunto E de los complejos, tal que al aplicar cada una de esas funciones al conjunto E, nos dé una parte del conjunto E, indicando que esa parte es como similar al conjunto original, siempre y cuando estas funciones preserven la forma, ¿no? Que sean rotación, traslación y homotecia. Y además queremos que el conjunto original se construya como la unión de todas estas imágenes. Entonces así tendríamos que el conjunto original es similar a n de sus partes, digamos. Y esas similitudes están codificadas por estas n funciones. Entonces nos preguntamos, dadas las n funciones, ¿cómo encontramos el conjunto E que cumpla esto? Que cada una de las imágenes bajo esas n funciones, al unirlas, nos den E completo. Y entonces E es similar a cada una de estas partes de E. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Y una idea que se nos puede ocurrir, pues sería, bueno, ¿qué tal que empezamos con un conjunto cualquiera, A0, quién sabe, cualquiera que sea, y vamos aplicando todas las funciones a ese A0 para construir un A1. Y después seguimos así iterando. Y vamos construyendo A, I más 1, que es otro conjunto de los complejos. Se construye al aplicar todas las funciones a I y unir las imágenes. Y así vamos iterando, iterando. Y pues pensamos que a lo mejor con un poco de suerte, que ya lo vemos que es cierto, llegaremos al conjunto E, para el cual aplicar todas las funciones nos da E de nuevo, ya se queda fijo, que es el fractal que tiene estas autosimilitudes.
Entonces veamos cómo funciona el proceso. Digamos que nos dan estas 4 funciones. Las 4 funciones son funciones que preservan la forma, son contracciones además, y de hecho son las de la curva de Koch. Son las 4 funciones que describen la curva de Koch. Y nosotros queremos encontrar un conjunto que tenga estas 4 funciones como sus autosimilitudes, que cumpla que con estas 4 funciones se cumpla esto de aquí arriba. Que cada una de las partes del conjunto se pueda encontrar al aplicar cada una de estas 4 funciones al conjunto completo. Entonces, lo que hacemos, según la idea que se nos ocurrió, es empezar con un conjunto semilla cualquiera, que en este caso, pues prepara una animación en la que estamos empezando con el punto 0, este es nuestro conjunto, el punto que contiene 0, y vamos a ir iterando esto para construir el conjunto A2, A3, A4 y así, y vemos qué pasa. Entonces, primero empezamos con solamente un punto, que es nuestro conjunto A0, y vamos aplicando las 4 funciones. Entonces, las aplicamos una vez, 2 veces, 3, y resulta que converge la curva de Koch, converge el fractal que tiene estas 4 autosimilitudes. Pues quién sabe, ¿no? A ver si funciona con otro conjunto inicial. Ahora empezamos con este conjunto y vamos aplicando las funciones. Las aplicamos una vez, otra vez, y convergen otra vez al fractal descrito por estas 4 autosimilitudes. Ahora empezamos con este otro conjunto y hacemos lo mismo. Vamos aplicando las funciones y también convergen al fractal que tiene estas 4 autosimilitudes. Entonces parece que el método que se nos ocurrió así de la nada, porque para ir probando, funciona. Empezamos con una semilla, vamos iterando esto y eventualmente siempre vamos a llegar al fractal que tenga estas 4 autosimilitudes. Entonces, ahora vamos a probar que esto de verdaderamente es cierto. Antes de probarlo, necesitamos un par de definiciones. Primero definimos un sistema iterado de funciones como un conjunto de funciones que vayan de los complejos a sí mismos, tales que sean contracciones, o sea que la distancia entre dos imágenes sea menor o igual a la distancia entre los puntos originales, con un factor de escala menor que 1. Entonces, ese es un sistema iterado de funciones, y en este caso además vamos a pedir que esas funciones que preserven la forma, que sean homotesia, traslación, rotación. Entonces, estas son como las autosimilitudes que habíamos dicho antes, y además vamos a definir un operador llamado operador de Hutchinson, que lo que va a hacer es convertirnos un conjunto en otro. El operador toma algo de aquí, esto de aquí C complejos, va a denotar la familia de conjuntos compactos en C, en los complejos. Porque solo hay que restringirnos a conjuntos compactos. Eso luego veremos por qué. Y nos da como resultado algún otro conjunto compacto de los complejos. Lo definimos como que H aplicado a S es aplicar cada una de las funciones a S y unir las imágenes. Que esto de hecho es lo que hacíamos antes. Para construir fractal usábamos justamente el operador de Hutchinson. Entonces, nada más para darle nombre a esto. Entonces, veamos cómo se ve el programa original con estas nuevas definiciones. Tenemos el operador de Hutchinson, que convierte conjuntos compactos en otros conjuntos compactos, y lo hace aplicando cada una de las funciones F1, F2 hasta Fn al conjunto S y uniendo sus imágenes. Y nosotros lo que nos interesaba era, a partir de estas funciones, de estas autosimilitudes, encontrar un conjunto subconjunto de los complejos, subconjunto compacto de los complejos, tal que al aplicar H a E nos dé de nuevo E. O sea que F1 aplicado en E unión F2 aplicado en E, así está Fn aplicado en E, nos dé E. Que es lo que hemos dicho que tenía que cumplir un fractal. Entonces básicamente lo que queremos es encontrar el fractal con estas N autosimilitudes. Pero escrito ya con esto del operador de Hutchinson, ya es más fácil escribir. Lo único que queremos es encontrar una E tal que H de E sea igual a E, que permanezca fija bajo el operador de Hutchinson. Y lo que habíamos visto antes es que podíamos llegar a él empezando desde alguna semilla A0, un conjunto A0, e iterando el operador de Hutchinson una y otra vez para definir A1, A2, A3. Y habíamos visto que eventualmente los conjuntos AI convergían al fractal E. Entonces veamos que esto es cierto. Para comprobarlo vamos a usar un teorema muy famoso que se llama teorema del punto fijo. Y el teorema del punto fijo, que es un teorema de análisis, dice que si X es un espacio métrico con métrica D,
y tenemos una contracción definida en X, o sea, que la distancia entre dos imágenes bajo T es menor o igual a la distancia de los puntos originales, es una contracción. Entonces, existe un único punto fijo, un único elemento E en X, tal que permanece fijo al aplicarle T. T de E es igual a E. Y además, este E se puede encontrar empezando desde un elemento arbitrario X0 y definiendo la secuencia xn igual a T de xn menos 1, o sea, iterando la función T, y eventualmente las xn convergen a E. Entonces, este tema es justo lo que necesitamos para demostrarlo de aquí arriba. Nosotros teníamos el operador de Hutchinson y queríamos probar que existe un fractal E, que lo que tiene que cumplir es que el operador de Hutchinson aplicado en E nos da E, o sea que es fijo bajo H, tal como aquí era fijo bajo T, y queríamos probar que se puede llegar a él desde cualquier conjunto semilla iterando el operador H, que es justamente lo que hicimos en los videos de antes. Entonces, justamente necesitamos el teorema del punto fijo. Y para usarlo necesitamos nada más probar las hipótesis, necesitamos probar que este espacio C complejos, los conjuntos complejos, los conjuntos compactos en los complejos, es un espacio métrico y es completo. Y además necesitamos probar que en este espacio, con la métrica que le definamos, H es una contracción. Ya con eso, ya podríamos usar el teorema y afirmar lo que está aquí arriba. Entonces, veamos una prueba rápida de cómo se haría el teorema. Primero necesitamos probar que todos los conjuntos, que la familia de conjuntos compactos en C es un espacio métrico. Y para eso, primero, para cada conjunto compacto en C le definimos un épsilon collar, que se define como A-epsilon, son todos los puntos complejos, tales que están a una distancia menor o igual que epsilon de algún punto de A. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conjunto A como este, su collar A epsilon sería todo esto con esta parte morada, porque son todos los puntos que están a una distancia menor o igual que epsilon de algún punto de A. Entonces, como que le agrega un collar a el conjunto original. Y con esta definición ya podemos definir una métrica, que es una métrica muy famosa entre conjuntos, se llama métrica de Hausdorff, y definimos la distancia entre dos conjuntos como el ínfimo de todas las epsilon, tal que A está metido en el epsilon collar de B y B está metido en el epsilon collar de A. Y con esto se puede probar que esta métrica definida así cumple con todos los axiomas de métrica, y además se puede probar que es completa. Lo de que es completa es importante porque era una parte de las hipótesis del teorema del punto fijo, y para ello se usa lo de compacidad, lo de que los conjuntos sean compactos. La demostración, dejo ahí unas referencias donde se encuentra la demostración al final, pero bueno, ahí es donde se usa la compacidad. Entonces, por eso desde un principio pedimos que los conjuntos sean compactos. Y además de la métrica, hay que probar que con esta métrica el operador de Hausdorff, de Hutchinson, es una contracción en la métrica. Y resulta que sí es cierto, la prueba es un poquito larga para ponerla ahorita, pero resulta que si las funciones f1 hasta fn, que eran las autosimilitudes, resulta que si son contracciones, ellas mismas, entonces el operador de Hutchinson, que se definía como la unión de las imágenes de esas funciones, es una contracción. Y ya con estos dos podemos afirmar el teorema del punto fijo. Entonces ya probamos que el operador de Hutchinson, que convierte conjuntos compactos en los complejos en otros conjuntos compactos de los complejos, cumple con las hipótesis del teorema del punto fijo. Y por tanto existe un conjunto E tal que H de E es igual a E. Y por lo que hemos dicho antes, este E es el fractal que estamos buscando, es el fractal asociado a las autosimilitudes F1, F2 hasta Fn, porque es el único conjunto que cumple que al aplicarle esas autosimilitudes y unir las imágenes, nos da de vuelta E. O sea que E está hecho de partes igualitas a E. Entonces el teorema del punto fijo nos asegura que dadas las funciones F1 hasta Fn, que sean contracciones, existe este conjunto que es un fractal con esas contracciones. Esas contracciones son sus autosimilitudes. Y además, no solo eso, sino que el teorema del punto fijo nos dice cómo encontrarlo. Nos dice que podemos empezar desde cualquier conjunto, cualquier semilla, e ir iterando el operador de Hutchinson, y eventualmente vamos a llegar a la E. Entonces esto explica la animación que teníamos antes. Habíamos dicho que queríamos empezar con ciertas funciones que nos dan ciertas funciones que
ahora sabemos que tienen que ser sí o sí contracciones. Y nos piden encontrar el fractal que tenga esas funciones como sus autosimilitudes, que al aplicar estas funciones nos den de nuevo una parte del fractal igualita a esas funciones completo. Entonces ahora ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos que el conjunto que buscamos es esta E, y sabemos que para encontrarla podemos empezar con cualquier semilla, como por ejemplo esta E, este conjunto compacto con los complejos, e ir iterando lo de Hutchinson. Y sabemos por el teorema del punto fijo que al ir iterando, eventualmente llegaremos al fractal que tenga estas autosimilitudes, que en este caso es la curva de Koch. Fractal que tenga estas autosimilitudes, que en este caso es la curva de Koch. Ya habiendo visto todo esto de fractales, ya podemos regresar a nuestro problema original y dar una respuesta de intuitivamente por qué surgen los fractales en el conjunto que habíamos estudiado. Recordemos cuál era el problema que teníamos. Habíamos definido Ln como todos los polinomios de grado lo sumo a n y con coeficientes más o menos 1. Y el conjunto que nos interesaba era el conjunto de sus raíces, de n, todas las raíces de polinomios de este estilo, que es un subconjunto de los complejos. Se veía algo así, aquí estaba D14 graficado. Y la pregunta que teníamos era, ¿por qué cuando hacíamos zoom a este conjunto aparecían estructuras tan raras como esta, que nos hacen pensar en fractales, que son como similares a sí mismas? Si nos vamos acercando a esta figura de aquí, pues se vuelve a ver así como copos de nieve, copos de nieve, copos de nieve, y así, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué aparecen estas figuras parecidas a fractales en este conjunto que no tienen nada que ver con fractales, ¿no? La forma que se define no nos hace pensar para nada en iteraciones, ni nada por el estilo, nada que pueda hacer que surjan fractales. Entonces, ¿por qué surgen? Y para contestar la pregunta, y ya terminar la presentación, haremos varios pasos. El primer paso es encontraremos una forma de dibujar a Dn. Aquí tengo las definiciones otra vez. Dn son todas las raíces de polinomios de Littlewood, que son los que tienen coeficientes más o menos 1. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Pues la forma más obvia sería simplemente enlistamos todos los polinomios de Littlewood, dependiendo del n que queramos, y calculamos todas sus raíces. Y ya, graficamos ese conjunto. Así es como grafiqué todas las imágenes que he puesto, y pues es bastante sencillo, bastante directo. Pero la forma que nos permitirá como encontrar la solución consiste más bien en hacerlo como al revés. Empezamos con un punto Z en los complejos, un punto Z como este, en los complejos, y nos preguntamos si pertenece o no a Dn. Nos preguntamos, básicamente, si es o no raíz de algún polinomio de Littlewood. ¿Y cómo sabemos eso? Pues para que este Z sea raíz de un polinomio de Littlewood, significa que al aplicar alguno de estos polinomios de Littlewood, la imagen de esta Z tiene que ser 0, ¿no? Esa es la definición de ser una raíz. Entonces, ¿cómo sabemos si este Z pertenece o no a Dn? Pues podemos aplicarle todos los polinomios de Littlewood a la vez, dibujar el conjunto que surge y ver si ese conjunto incluye al 0. Entonces, eso es lo que hacemos. Le aplicamos la imagen a Z bajo todos los polinomios de Littlewood a la vez y graficamos todas esas imágenes. Y resulta que al graficarla, para este Z que está aquí, las imágenes son todas estas. Entonces ya vemos que tiene una forma de fractal. Luego vamos a ver por qué, de hecho de ahí es donde viene la solución. Pero por ahora lo único que nos interesa es que a esta Z le estamos aplicando todas las imágenes bajo polinomios de Littlewood y nos estamos preguntando si alguna de ellas es el 0. Si lo fuera, entonces Z es raíz de algún polinomio de Littlewood y por tanto esta Z pertenece a Dn. Si no lo fuera, si no incluye al 0, entonces esta Z no pertenece a Dn. Entonces esa es otra forma de graficar a Dn. Simplemente le aplicamos todas las funciones, todos los polinomios de Littlewood a esta Z y vemos si incluyen o no al 0. Le asociamos este conjunto y vemos si incluyen o no al 0. Entonces vamos a darle un nombre a este conjunto. Este conjunto que se obtiene al aplicar todos los polinomios de Littlewood a Z, le vayamos a llamar Ln aplicado en Z, digamos. Y son todos los polinomios aplicados en Z, tal que P es un polinomio de Littlewood. Es aplicarle todos los polinomios. Y lo que hemos dicho hasta ahora es que Z pertenece a Dn si solo si 0 es una de estas imágenes. Si solo si algún polinomio de Littlewood anula a esta Z. Entonces, de esta forma, Dn es como una especie de mapa que para cada punto complejo le asocia la imagen de todos los polinomios de Littlewood. Y después se fija si esa imagen incluye o no al 0. Si la incluye, entonces ese punto complejo está en Dn. Si no lo incluye, entonces no está en Dn.
Entonces es un mapa que nos dice cuándo esta imagen incluye o no al 0. Y lo que vamos a ver ahora es por qué esta imagen tiene esta forma de fractal. Y eso nos va a servir para resolver la pregunta original que teníamos. Entonces, ya que definimos esta nueva forma de estudiar al conjunto de n, que era ver todas las imágenes de algún punto bajo los polinomios de Littlewood y ver si eso no se incluye o no al 0, nos surgió la duda de por qué estas imágenes bajo polinomios de Littlewood de algún punto z0 tienen forma de fractal. ¿No? Porque teníamos que ln z0, o sea, todos los polinomios de Littlewood aplicados a z0, que son pues todas las expresiones de este tipo, más menos z0 a la n, más menos z0 a la n menos 1, así hasta el 1. Vimos que esa imagen, o sea, al graficarla en una computadora, tenía esta forma como de fractal. Entonces la pregunta es, ¿por qué tiene esta forma? Porque esto definitivamente nos podría ayudar a contestar la pregunta original de por qué dn tiene forma de fractal cuando hacemos mucho zoom. Entonces ahora la pregunta de este paso 2 es, ¿por qué al aplicar todos los polinomios de Littlewood a un punto z0, la imagen tiene forma de fractal? Y pues resulta que la solución surge de una observación muy ingeniosa, que es darse cuenta que, bueno, este conjunto son todas las expresiones que se ven así. Más menos z0 a la n, más menos z0 a la n menos 1, así. Polinomios de Littlewood evaluados en z0. Pero estas expresiones resulta que se pueden construir de forma iterativa. Se pueden definir dos funciones que tengan como parámetro fijo a z0 y que sean funciones con variable compleja x, que están aquí. F más de x va a ser 1 más xz0 y f menos de x va a ser menos 1 menos x0, donde la forma tal cual depende del parámetro z0. Y resulta que luego lo probaremos que todas las expresiones de este tipo, en vez de tener que enlistarlas todas así tal cual, todas se pueden construir con estas dos funciones. Lo único que hay que hacer es iterarlas, empezando desde x igual a 0. Y eso ya nos podrá resolver por qué este conjunto tiene forma de fractal. Entonces podemos ver un ejemplo. Digamos que iteramos f más y f menos, empezando desde x igual a 0. Entonces primero aplicamos f más al 0. Entonces f más evaluado en 0, aquí 0 es 1. Luego le aplicamos f más de nuevo, y f más evaluado en 1 sería 1 más z0. Y luego le aplicamos f menos a esto, y nos queda esta expresión de aquí, que al final es esto. Entonces esto es como un pequeño ejemplo para empezar a convencernos de que todas las expresiones de este tipo se pueden conseguir iterando estas dos funciones. En este caso conseguimos este polinomio de Littlewood de orden 2, iterando estas funciones, empezando desde el 0. Entonces vamos a ver que esto es cierto, de que todas las expresiones de este tipo se pueden conseguir así, para probar que este conjunto LN-Z0 es un conjunto que se puede definir de forma iterativa. Entonces enunciamos el siguiente teorema. Todo polinomio de la forma más menos z0 a la n, más menos z0 a la n menos 1, y así hasta el 1, se puede obtener iterando las dos funciones que definimos antes, la f más y la f menos, empezando desde x igual a 0. Eso es justo lo que queremos probar. Entonces la demostración se haría sobre inducción sobre n. Para n igual a 1, es muy sencillo, simplemente tenemos los polinomios de Littlewood de orden 1, que serían estos de aquí, 1 más z0, menos 1 más z0, 1 menos z0 y menos 1 menos z0. Y tenemos que probar que estos se pueden escribir como una iteración de estas dos funciones, empezando desde el 0. Y resulta que sí, simplemente, por ejemplo, para el primer caso, 1 más z0, el 1 que está multiplicando al z0 lo podemos escribir como f más evaluado en 0, porque f más evaluado en 0 nos da 1. Y una vez que ya está escrito así, podemos notar que esto de aquí tiene la forma de f más evaluado en este elemento, en f más de 0. Entonces sería f más evaluado en f más de 0. Y bueno, así se puede con los otros casos probar que todos se ven como dos de estas funciones compuestas, empezando desde x igual a 0. Ok, ahora hay que suponer la hipótesis de inducción, hay que suponer que se vale para n-1, y tenemos que probar que se vale para un polinomio de grado n. Entonces sea an z0 a la n más an-1, z0 a la n-1, y así, un polinomio de Littlewood de grado n. Para que sea de Littlewood, todos estos ahí tienen que ser más o menos 1. Entonces tenemos este polinomio arbitrario
queremos probar que se ve como una composición de estas funciones. Entonces primero lo escribimos tal cual, luego factorizamos, hacemos un truquito algebraico, factorizamos A0 por Z0 en los primeros términos y nos queda entre corchetes esta expresión de aquí. Y esta expresión que nos queda no es otra cosa que un polinomio de grado n-1. Tiene z0 al n-1, z0 al n-2 y así. Y además todos sus coeficientes son una división de algún AI entre A0, que como todos valen más o menos 1, todos sus coeficientes son más o menos 1. Entonces esto de aquí es un polinomio de Littlewood de grado n-1. Y por hipótesis, eso se ve con una composición de las funciones empezando desde el 0. Quién sabe en qué orden, ¿no? Más, menos, menos, más, lo que sea, pero en algún orden empezando desde el 0. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Y luego la reordenamos, nos queda lo de aquí abajo. Y después notamos que esto de aquí abajo, si A0 fuera más 1, que es una de las posibilidades, esto de aquí abajo sería 1 más Z0 por todo esto. Y eso no es otra cosa que la primera función, 1 más Z0 por algo. Entonces es la primera función evaluada en ese algo. Sería F más evaluado en lo que está entre corchetes. Y si A0 fuera menos, nos queda menos 1 menos Z0 por lo que está entre corchetes. Y eso no es otra cosa que la segunda función evaluada en lo que está entre corchetes. Entonces, en cualquier caso, esta expresión de aquí se ve como alguna de las dos funciones, dependiendo del signo de A0, evaluada en todo esto que está entre corchetes. Y entonces, en total, la expresión original, el polinomio original, se ve como una composición de muchas de estas funciones, empezando desde x igual a 0. Y con esto ya podemos responder a la pregunta de por qué todos los polinomios de Littlewood evaluados en Z0, ese conjunto tiene forma de fractal. Recordamos que ese conjunto son todas las expresiones de este tipo. Y por lo que probamos hace rato, si queremos calcular todas estas imágenes, todo este conjunto, en vez de calcularlo directamente, de hacer todas las cuentas, lo que podemos hacer es definir estas dos funciones mágicas, funciones de x que dependen del parámetro z0, e irlas iterando empezando desde x igual a 0. Y si hacemos todas las iteraciones posibles, tendremos todos los polinomios de Littlewood. Entonces, para un z0 fijo en los complejos, el conjunto asociado de todas las imágenes bajo polinomios de Littlewood, que es este de aquí, se puede conseguir iterativamente con estas dos funciones. Y no solo eso, sino que estas dos funciones formarían un sistema iterado de funciones. Porque estas dos funciones preservan la forma. Es simplemente multiplicar complejos y sumar, o sea, son rotaciones, homotecias y traslaciones. Y además, si Z0 tiene norma menor que 1, entonces estas dos funciones son contracciones. Por tanto, el hecho de iterarlas no debería sorprendernos que eso cree un fractal, porque estamos iterando un sistema iterado de funciones. Entonces, iterarlas va a crear un fractal y ese fractal va a tener como dos similitudes a estas dos funciones, justamente. Y además, por lo que vimos antes, ese fractal va a ser justamente este conjunto de todos los polinomios evaluados en Z0. Entonces, es por eso que este conjunto tiene forma de fractal, porque se puede construir iterativamente con un sistema iterado de funciones y va a tener estas dos autosimilitudes. Nuevamente, esto explica por qué Ln de Z0 tiene forma fractal. Vamos a hacer un ejemplo en particular. Digamos que Z0 fuera 0.6 menos 0.3i, un complejo. Tiene norma menor que 1, lo que hace que estas dos funciones sean contracciones, se puede probar. Y entonces las dos funciones que necesitamos iterar son estas dos, como las definimos antes, pero ya no con Z0, sino con este punto particular. Y luego lo que probamos es que si queremos evaluar todos los polinomios de Littlewood en Z0, en vez de hacerlo tal cual, podemos iterar estas dos funciones, empezando desde x igual a 0, y al juntar las iteraciones, nos darán este conjunto Ln evaluado en Z0. Y por lo que estudiamos en fractales, este conjunto tiene forma de fractal, porque se está consiguiendo iterando un sistema iterado de funciones. Y no solo tiene forma de fractal, por eso es que nos da como resultado este fractal de aquí abajo. No solo tiene forma de fractal, sino que las autosimilitudes de ese fractal son estas dos funciones, justamente. Al aplicar la primera función en el fractal, nos debería dar parte del fractal, una parte que es similar al conjunto completo. Y al aplicar la segunda, lo mismo. Entonces, justamente preparé una animación en la que empezamos con el fractal que es la imagen bajo polinomios de Littlewood de Z0, y le aplicamos la segunda función.
Entonces empezamos con el fractal, le aplicamos la segunda función, y como esta segunda función va a ser una de las autosimilitudes que tiene el fractal, el resultado tiene que ser parte del conjunto original. ¿Sí lo ves? Y es una parte que es similar al conjunto completo. Solo hizo falta rotar, trasladar y, escalar. Justamente lo que dice esta función de aquí. Bueno, era la segunda, pero sí, la segunda. Y si regresamos otra vez al conjunto completo y aplicamos la primera función ahora, se mueve así, y también nos va a dar, vamos a ver, nos va a dar ahora la parte derecha del fractal. Entonces, al aplicar la primera función, nos da una parte del fractal, lo que indica que este conjunto tiene como autosimilitud a estas dos funciones. Al aplicarlas, nos dan una parte más chiquita del conjunto original, y estas funciones preservan la forma. Como ya dijimos, todo esto explica por qué el conjunto de imágenes bajo polinomios de Littlewood para algún z se ve como fractal, pero no resuelve el problema original sobre el conjunto de n. Lo que vamos a hacer aquí es una animación en la que tenemos del lado izquierdo un z que va a ir variando, es el punto blanco, y del lado derecho su fractal, que se consigue como aplicar todas las imágenes de polinomios de Littlewood a z. Entonces el punto va variando y el fractal asociado va cambiando. Pero siempre va a ser como un fractal, porque siempre se va a conseguir iterando estas dos funciones. Y bueno, siempre y cuando la norma de z sea menor que 1, para que estas funciones sean contracciones. Y entonces cada z del plano complejo tiene asociado un fractal, que es la imagen bajo polinomios de Littlewood evaluados en z. Y ese fractal depende de pues, cuál es la z que estamos tratando. Y además, este fractal tiene como sus autosimilitudes que lo definen a estas dos funciones, que dependen del z que estamos considerando. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto? Habíamos dicho antes que un punto z está en Dn si solo si el conjunto de imágenes bajo polinomios de Littlewood de z incluye al cero, porque eso implicaba que algún polinomio tenía como raíz a z. Entonces, habíamos dicho que esta era como una nueva forma de poder dibujar a Dn, era simplemente a cada z asociarle el conjunto lnz, que ahora ya sabemos que dicho conjunto es un fractal, y ver si ahora que sabemos fractal, incluye o no al cero. Entonces preparé esta animación en la que del lado izquierdo tenemos un punto z que va variando, al igual que en la diapositiva pasada, pero ahora en el fondo tenemos a dn, creo que es d14. Y del lado derecho tenemos el fractal asociado al punto z, que son todas las imágenes bajo polinomios de Littlewood. Y ahora vamos a poder ver más claro cómo cuando este punto, que va a ir variando, toca a un punto del conjunto dn, entonces este conjunto, este fractal, incluye al cero, es lo que estamos diciendo aquí. Y de hecho se va a prender de verde cuando incluye al cero. Entonces va variando z, y cuando toca al conjunto de n, el fractal asociado se prende de verde porque incluye al cero. Entonces de esta forma, como habíamos dicho antes, dn es una especie de mapa. Para cada punto, z le asocia el conjunto lnz de todas las imágenes bajo polinomios de Littlewood, que ya sabemos que es un fractal. Y después, lo que hace dn es fijarse si este conjunto incluye o no al cero. Si sí lo incluye, entonces dn incluye ese punto. Y si este conjunto no incluye al cero, entonces dn no incluye ese punto. Entonces cada punto tiene asociado su fractal, y dn nos dice si ese fractal incluye o no al punto cero. Y ahora notamos que ln de z se parece mucho a dn visto cerca de z. A ver, ¿cómo es esto? Aquí tenemos la imagen que ya hemos mostrado antes de dn cerca de este punto. Y ahora les mostraré la imagen de todos los polinomios de Littlewood evaluados en este punto. ln en este punto. Y se parecen. Ambos tienen como esta forma como de árbol. O en este punto, aquí está dn cerca de este punto. O sea, todas las raíces de polinomios de Littlewood cerca de este punto. Y aquí está el conjunto de todas las imágenes de este punto. Ahora, para este otro punto, aquí tenemos dn cerca de este punto.
y todas las imágenes, ln evaluado en ese punto. Entonces vemos que efectivamente, esta es como una observación que podemos hacer al graficar estas cosas. Vemos que dn cerca de un punto se parece a ln evaluado en dicho punto. Y si logramos, pues, convencernos de esto, ya habríamos probado que dn tiene forma de fractal. Si logramos convencernos de por qué se parece tanto dn a ln evaluado en dicho punto, entonces ya sabemos por qué dn tiene forma fractal, porque ya vimos que los conjuntos de abajo tienen forma fractal, eso ya lo comprobamos. Y si se parecen, entonces los de arriba también van a tener forma fractal. Y de ahí vienen los fractales de dn. Entonces nada más hay que asegurarnos de por qué se parecen. Y para asegurarnos de lo que dije en la diapositiva pasada, necesitamos primero notar que si movemos a z muy levemente, entonces el conjunto LNZ de todas las imágenes bajo polinomios de Lie en z también cambia muy levemente. Veamos, aquí tenemos del lado izquierdo otra vez un punto z que está variando y de fondo tenemos a dn en algún lugar en el que hicimos zoom. Y del lado derecho tenemos ln de z, que como vimos en la diapositiva pasada, se parece a dn. No tiene que esta forma parecida como de espiral o algo así. Y lo que vemos es que si variamos un poquito la z, el conjunto LNZ no cambia mucho, o sea, cambia, pero no cambian como las formas que lo hacen. Y en especial cerca del cero, que es lo que nos va a interesar. Siempre tiene como esta forma todavía, cuando z no cambia mucho. Y de hecho eso se puede explicar porque si z no está cambiando mucho, entonces las funciones con las que podríamos definir a ln de z iterativamente tampoco cambian mucho. Aquí tenemos la z y aquí la z. Estas dos funciones, si z no cambia mucho, estas dos funciones se parecen mucho. Y como ln z se consigue iterando estas dos funciones, entonces el conjunto que se consigue, pues se va a parecer mucho si no movemos mucho z. Y de hecho, o sea, aquí sí lo estoy moviendo bastante. Pero de todas formas se ve que la forma se mantiene más o menos. Entonces, por fin, con todo esto que hemos visto, ya podemos explicar, por lo menos a un nivel como intuitivo, no del todo formal, por qué dn tiene formas de fractales cuando hacemos mucho zoom en ciertos puntos. Hasta donde sé no se tiene una explicación completamente formal de esto, entonces pues bastará con esa explicación como medio intuitiva. Lo que sabemos es que a cada z del plano complejo se le puede asociar el conjunto ln de z, de todas las imágenes bajo polinomios de Lie evaluadas en z, que sabemos que es un fractal. Entonces aquí del lado izquierdo grafiqué otra vez dn, que es este conjunto blanco, y algún z. Y en este caso está haciendo como hay mucho zoom en el dn, estamos en una parte en particular que tiene medio forma de fractal. Y para este z le podemos asociar sus imágenes, que ya sabemos que forman un fractal. Y sabemos que z pertenece a dn si y solo si el 0 es una de sus imágenes. Literalmente por la definición de dn de que son todas las raíces de polinomios de Lie. Entonces, este punto pertenece a dn si solo si el origen está incluido en ln de z. Y además sabemos que si cambiamos muy levemente a la z, el conjunto ln de z cambia también levemente. O sea, a lo mejor se mueven estas cosas o se trasladan, pero siempre permanecen con la misma forma. Eso era porque al cambiar z levemente, las funciones iterativas con las que se podía calcular ln de z también cambiaban levemente. Entonces el conjunto era más o menos parecido, con la misma forma, pero se movía o se trasladaba o rotaba o algo así. Entonces lo que hacemos ahora es que podemos pensar que este ln de z, este conjunto de aquí, está fijo. Y que lo que se mueve conforme movemos z no es el conjunto, no rota, no se mueven estas cosas, sino que el origen se mueve. Y el conjunto permanece fijo, siempre y cuando z se mueva muy poquito. Y luego recordamos, por la parte 2, de que un punto está en dn si solo si el 0 está en ln de z. Entonces, si vamos moviendo z, dijimos que es como dejar esto fijo y mover el origen. Quizá no se mueve de la misma forma, pero sería como mover el origen. Y este origen, si este origen toca algún punto blanco, entonces de este lado el punto z pertenece a dn. Y si lo pensamos, conforme el origen se va moviendo sobre ln de z, cuando toca un punto del conjunto ln de z, de este lado hay que agregar el punto z correspondiente al conjunto dn. Y entonces este origen que se va a ir moviendo va a dibujar a una de estas figuras.
Ajá, aparte, como es un fractal, no importa que no se mueva mucho, porque siempre todo se parece a una parte. Entonces, conforme este origen se va moviendo, va trazando una de las figuras, y entonces de este lado, como los puntos se obtienen cuando el origen toca al conjunto LNZ, entonces de este lado se va a ir trazando justamente una de estas figuras. Y por eso aparecen los fractales en el conjunto de N, porque son como ir trazando al conjunto LNZ, que ya sabemos que es un fractal. Y ya esa sería pues la explicación de por qué aparecen los fractales en este conjunto que parece no tener nada que ver con fractales. Resulta que estos polinomios se podían construir de forma iterativa y por eso aparecían los fractales. Y ya por último dejo algunas referencias sobre fractales en general y sobre el conjunto que estudiamos. Y eso sería todo. Muchas gracias, espero les haya gustado. Bien. Pues lo que sí decidirían preguntas, pero pues en este caso no se podrían contestar. Ok, entonces, ok, bueno, entonces ya que terminó esta presentación, pues terminamos este día. El día de mañana todo sigue normal, pero también habrá, se repondrá una de las pláticas que no tuvimos el primer día. Es en concreto la plática que estaba programada para las 5, de las 5 a las 6. Entonces mañana se va a presentar esa plática y va a ser ahora desde las 6 a las 7. Entonces, por si quieren unirse, la plática se llama La topología del infinito y de hecho yo la voy a presentar, entonces, pues ahí los veo. Ok, entonces